Notas biográficas número 4, titulado Alejamiento de la Iglesia Metodista. La familia de mi padre todavía asistía ocasionalmente a la Iglesia Metodista y también a las clases de instrucción que se llevaban a cabo en hogares particulares. Cierta noche mi hermano Roberto y yo fuimos a una de esas reuniones. El anciano encargado se encontraba presente. Cuando llegó el turno de mi hermano, éste habló con gran humildad, a la vez que claramente, acerca de la necesidad de hacer una preparación completa para encontrarse con nuestro Salvador cuando viniera en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Mientras mi hermano hablaba, su rostro, generalmente pálido, brilló con una luz celestial. Pareció ser transportado en espíritu más allá del lugar en que se encontraba y habló como si estuviera en la presencia de Jesús. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con libertad de espíritu y con un corazón lleno de amor y paz. Referí la historia de mi gran sufrimiento bajo la convicción del pecado, de cómo finalmente había recibido la bendición buscada durante tanto tiempo, y de mi completa conformidad a la voluntad de Dios. Entonces expresé el gozo que experimentaba por las nuevas de la pronta venida de mi Redentor para llevar a sus hijos al hogar celestial. En mi sencillez, esperaba que mis hermanos y hermanas metodistas comprendieran mis sentimientos y se regocijaran conmigo. Pero quedé frustrada porque varias hermanas expresaron su desagrado, haciendo ruido con la boca, moviendo ruidosamente las sillas y volviéndose de espalda. Puesto que no hallé nada que pudiera haberlas ofendido, hablé brevemente, sintiendo la helada influencia de su desaprobación. Cuando terminé, el pastor B me preguntó si no sería más agradable vivir una larga vida de utilidad haciendo bien a otros que desear que Jesús viniera pronto y destruyera a los pobres pecadores. Repliqué que anhelaba la venida de Jesús. Entonces el pecado llegaría a su final y disfrutaríamos para siempre de la santificación sin que existiera el diablo para tentarnos y descarriarnos. Luego me preguntó el pastor si yo no prefería morir en paz en mi cama antes que pasar por el dolor de ser cambiada durante mi vida de un estado mortal a uno de inmortalidad. Le respondí que deseaba que Jesús viniera y llevara a sus hijos, y estaba dispuesta a vivir o a morir según fuera la voluntad de Dios,
y que podría fácilmente soportar todo el dolor que se pudiera sufrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que deseaba que las ruedas del tiempo giraran rápidamente y trajeran el día deseado, cuando estos cuerpos viles fueran transformados a la semejanza del gloriosísimo cuerpo de Cristo. También expresé que cuanto más cerca vivía del Señor, tanto más fervientemente anhelaba que Él apareciera. Al llegar a ese punto, algunos de los presentes dieron muestras de mucho desagrado. Cuando el anciano que dirigía habló a otros en la clase, expresó gran gozo en la anticipación del milenio temporal, cuando la tierra sería llenada de conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Dijo que anhelaba el advenimiento de ese periodo. Una vez terminada la reunión, tuve la impresión de que las mismas personas que antes me habían tratado con bondad y amistad, ahora me trataban con marcada frialdad. Mi hermano y yo regresamos al hogar llenos de tristeza, porque nuestros hermanos no nos comprendían y porque el tema de la pronta venida de Jesús despertaba en ellos una oposición tan enconada. Sin embargo, estábamos agradecidos porque podíamos discernir la preciosa luz y regocijarnos en la espera de la venida del Señor. Poco después de esos acontecimientos, volvíamos a asistir a una clase de instrucción. Deseábamos tener la oportunidad de hablar del precioso amor de Dios que nos animaba interiormente. Especialmente yo deseaba hablar de la bondad y la misericordia que Dios había tenido conmigo. Había experimentado un cambio tan grande que me parecía que era mi deber aprovechar toda oportunidad para testificar del amor del Salvador. Cuando llegó mi turno de hablar, expuse las evidencias que me hacían disfrutar del amor de Jesús y dije que esperaba con gran anticipación el pronto encuentro con mi Redentor. La creencia de que la venida de Cristo estaba cercana había conmovido mi espíritu y me había inducido a buscar con más fervor la santificación del Espíritu de Dios. A esta altura de mi exposición, el dirigente de la clase me interrumpió diciendo: «Usted ha recibido la santificación mediante el metodismo. Mediante el metodismo, hermana, y no por medio de una teoría errónea». Me sentí compelida a confesar la verdad, que no había sido mediante el metodismo que mi corazón había recibido su nueva bendición, sino por medio de las conmovedoras verdades concernientes
a la aparición personal de Jesús. Mediante ellas había encontrado paz, gozo y perfecto amor. Así concluyó mi testimonio, que era el último que había de dar en una clase con mis hermanos metodistas. A continuación, Roberto habló con su característica humildad y, sin embargo, en una forma tan clara y conmovedora que algunas personas lloraron y quedaron muy enternecidas, pero otras tosieron para mostrar su desaprobación y se mostraron muy inquietas. Después de terminada la clase, volvimos a hablar acerca de nuestra fe y quedamos asombrados de que nuestros hermanos y hermanas cristianos no pudieran soportar que se hablara de la venida de nuestro Salvador. Pensamos que si en realidad amaban a Jesús como decían, no debería molestarles tanto oír hablar de su segunda venida, sino, por lo contrario, deberían recibir las nuevas con gozo. Llegamos a la conclusión de que ya no debíamos seguir asistiendo a reuniones de instrucción. La esperanza de la gloriosa venida de Cristo llenaba nuestras almas y encontraría expresión cuando nos levantábamos para hablar. Ya sabíamos que esto despertaba el enojo de los presentes contra los dos humildes niños que se atrevían a desafiar la oposición y a hablar de la fe que había llenado sus corazones de paz y felicidad. Era evidente que ya no podríamos hablar con libertad en esas reuniones de instrucción, porque nuestro testimonio despertaba burlas y provocación sarcástica que percibíamos al final de las reuniones, procedentes de hermanos y hermanas a quienes habíamos respetado y amado. Por ese tiempo, los adventistas llevaban a cabo reuniones en el Beethoven Hall. Mi padre y su familia asistían regularmente a ellas. Se pensaba que la segunda venida de Cristo ocurriría en el año 1843. Parecía tan corto el tiempo en que se pudiera salvar las almas que resolví hacer todo lo que fuere posible para conducir a los pecadores a la luz de la verdad. Pero parecía imposible que una persona tan joven como yo y de salud tan débil pudiera efectuar una contribución importante en esa obra grandiosa. Tenía dos hermanas en casa, Sara, varios años mayor que yo, y mi hermana melliza, Elizabeth. Conversamos de este tema entre nosotras y decidimos ganar el dinero que nos fuera posible y gastarlo en comprar libros y folletos para distribuirlos gratuitamente.
Eso era lo mejor que podíamos hacer, y aunque era poco, lo llevábamos a cabo gozosamente. Yo podía ganar solamente 25 centavos de dólar por día, pero me vestía con sencillez y no gastaba nada en adornos innecesarios, porque la vana ostentación me parecía pecaminosa. Por eso siempre tenía un pequeño fondo en reserva para comprar libros adecuados. Este material lo entregaba a personas de confianza para que lo enviaran al extranjero. Yo consideraba muy valiosa cada hoja impresa, porque era un mensajero de luz enviado al mundo, que instaba a prepararse para el gran acontecimiento que estaba por ocurrir. Día a día me sentaba en la cama apoyada en almohadas para hacer mi trabajo con dedos temblorosos. Con cuánto cuidado guardaba las preciosas monedas de plata que recibía por mi trabajo y que debía gastar para comprar material de lectura que iluminara y despertara a los que se encontraban en tinieblas. No sentía tentación alguna de gastar lo que ganaba en cosas que me produjeran satisfacción personal. La salvación de las almas constituía la preocupación de mi mente y sentía aflicción por los que se hacían ilusiones, pensando que vivían en seguridad, mientras el mensaje de amonestación se estaba dando al mundo. Cierto día escuché una conversación entre mi madre y una hermana con respecto a una conferencia a la que habían asistido recientemente, en la que habían oído decir que el alma carecía de inmortalidad natural. Repitieron algunos pasajes bíblicos que el pastor había ofrecido como prueba. Entre ellos recuerdo los siguientes, que me causaron una fuerte impresión. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:15 y 16. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7. Después de haber citado mi padre el último pasaje mencionado, dijo: ¿por qué tendrían que buscar lo que ya poseen? Escuché esas nuevas ideas con un interés profundo y doloroso. Cuando quedamos solas con mi madre, le pregunté si realmente creía que el alma no era inmortal. Respondió que le parecía que habíamos estado creyendo el error acerca de ese tema como también otros. Pero, mamá, le dije, ¿cree usted realmente que el alma duerme en la tumba hasta la resurrección? ¿Cree usted que el cristiano cuando muere no va inmediatamente al cielo o el pecador al infierno?
La Biblia no proporciona ninguna prueba de que existe un infierno que arda eternamente, contestó. Si existiera tal lugar, tendría que ser mencionado en la Sagrada Escritura. Pero, mamá, exclamé asombrada, esta es una extraña forma de hablar. Si usted en realidad cree en esa extraña teoría, no se lo diga a nadie, porque temo que los pecadores obtengan seguridad de esta creencia y no deseen nunca buscar al Señor. Si esto es una verdad bíblica genuina, replicó ella, en lugar de impedir la salvación de los pecadores, será el medio de ganarlos para Cristo. Si el amor de Dios no basta para inducir a los rebeldes a entregarse, los terrores de un infierno eterno no los inducirán al arrepentimiento. Además, no parece ser una manera correcta de ganar almas para Jesús, apelando al temor ayecto, uno de los atributos más bajos de la mente. El amor de Jesús atrae y subyuga hasta el corazón más endurecido. Varios meses después de esta conversación, volví a oír algo más acerca de esta doctrina. Pero durante ese tiempo había tenido la mente muy preocupada con el tema. Cuando oí predicar acerca de él, creí que era la verdad. Desde ese momento en que mi mente se iluminó con la enseñanza acerca del estado de los muertos, desapareció el misterio que había rodeado la resurrección. Y ese gran acontecimiento se revistió de una importancia nueva y sublime. Con frecuencia me había sentido perturbada debido a mis esfuerzos por reconciliar la recompensa o castigo inmediatos que se referían a la muerte con el hecho indudable de una resurrección y un juicio futuro. Si en el momento de la muerte el alma entraba en un estado de felicidad o de desgracia eterna, ¿qué necesidad había de una resurrección del pobre cuerpo convertido en polvo? Pero esta nueva fe me enseñó la razón por la que los autores inspirados se habían explayado tanto en el tema de la resurrección del cuerpo. Se debía a que el ser total dormía en el sepulcro. Ahora podía percibir claramente el error de nuestra posición anterior con respecto a este tema. La confusión y la inutilidad de un juicio final llevado a cabo después que las almas de los muertos ya habían sido juzgadas y se les había asignado su suerte, resultaban ahora muy evidentes. Comprendí que la esperanza de las afligidas personas que habían perdido seres amados se encuentra en aguardar el día glorioso, cuando el dador de la vida romperá las cadenas del sepulcro y los muertos justos resucitarán y abandonarán su prisión para ser revestidos con la gloriosa vida inmortal.
Toda nuestra familia se interesaba en la doctrina de la pronta venida del Señor. Mi padre era considerado desde hacía mucho tiempo una de las columnas de la iglesia metodista en el lugar donde vivíamos, y también las personas que componían el resto de la familia habían sido miembros activos. Pero no habíamos guardado en secreto nuestra nueva creencia, aunque tampoco procurábamos imponerla a otras personas en ocasiones que no fueran apropiadas, ni manifestábamos hostilidad hacia nuestra iglesia. Sin embargo, el pastor metodista nos hizo una visita especial para informarnos que nuestra fe y el metodismo no podían estar de acuerdo. No preguntó cuáles eran las razones de nuestra creencia, ni hizo referencia alguna a la Biblia a fin de convencernos de nuestro error. En cambio, declaró que habíamos adoptado una nueva creencia extraña que la Iglesia Metodista no podía aceptar. Mi padre contestó que el pastor se equivocaba al llamar nuestra creencia una doctrina nueva y extraña, y añadió que Cristo mismo, al enseñar a sus discípulos, había predicado acerca de su segunda venida. Dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 2 y 3. Cuando Jesús fue llevado al cielo en presencia de sus discípulos, y una nube lo recibió y lo ocultó de la vista de ellos, estando sus fieles seguidores con los ojos puestos en el cielo, aun después que Jesús había desaparecido de su vista. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Mi padre continuó diciendo: el inspirado apóstol Pablo escribió una carta para animar a sus hermanos de Tesalónica, en la que les dijo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Esta es la autoridad superior que respalda nuestra fe. Jesús y sus apóstoles hablaron extensamente acerca de la gozosa y triunfante segunda venida de Cristo, y los santos ángeles proclaman que Cristo, quien ascendió al cielo, volverá otra vez. En esto consiste nuestro agravio, en creer en la palabra de Jesús y de sus discípulos. Esta es una doctrina muy antigua y no está manchada por la herejía. El pastor no hizo ningún esfuerzo por presentar algún texto bíblico que pudiera probar que estábamos en error. En cambio, se excusó diciendo que debía irse porque ya no tenía más tiempo. Nos aconsejó que nos retiráramos calladamente de la iglesia para evitar ser sometidos a un proceso público. Sabíamos que otros miembros de la iglesia habían sido tratados en la misma forma por idéntica causa, y no deseábamos que se entendiera que nos avergonzábamos de reconocer públicamente nuestra fe o que éramos incapaces de respaldarla con las Escrituras. De modo que mis padres insistieron en que se les informara cuáles eran las razones que motivaban el pedido del pastor. Obtuvieron como única respuesta una declaración evasiva según la cual habíamos contrariado los reglamentos de la iglesia y que lo mejor que podíamos hacer era retirarnos voluntariamente de ella a fin de evitar un juicio público. Contestamos que preferíamos ser sometidos a juicio y exigimos saber qué pecado se nos imputaba, ya que estábamos conscientes de no haber cometido ningún mal al esperar con amor la segunda venida de nuestro Salvador. Poco tiempo después se nos notificó que debíamos presentarnos en una reunión que se efectuaría en un aposento anexo de la iglesia. Había pocos miembros presentes. La influencia de mi padre y su familia era tal que nuestros opositores no habían querido presentar nuestro caso a toda la congregación. El único cargo que se nos imputó fue que habíamos contrariado los reglamentos de la iglesia. Cuando preguntamos cuáles reglamentos habíamos violado, se nos dijo, tras un poco de vacilación, que habíamos asistido a otras reuniones
y que habíamos descuidado de reunirnos regularmente con nuestra clase. Contestamos que parte de la familia había estado en el campo durante cierto tiempo, que ninguno de los que habían permanecido en la ciudad se habían ausentado de las reuniones de instrucción por más de unas pocas semanas, y que se habían visto moralmente obligados a permanecer alejados porque los testimonios que habían dado habían sido recibidos con mucha desaprobación. También les recordamos que algunas personas que no habían asistido a las reuniones de instrucción durante un año, todavía seguían siendo miembros regulares de la iglesia. Se nos preguntó si estábamos dispuestos a confesar que nos habíamos alejado de sus reglamentos y también que si prometíamos conformarnos a ellos en el futuro. Contestamos que no nos atrevíamos a abandonar nuestra fe o a negar la sagrada verdad de Dios, que no podíamos abandonar la esperanza de la pronta venida de nuestro Redentor, y que debíamos seguir adorando a nuestro Señor en la misma forma, aunque ellos lo consideraran una herejía. Mi padre recibió la bendición de Dios al presentar su defensa, y todos nos retiramos experimentando una gran libertad y gozosos en el conocimiento de que obrábamos rectamente y teníamos la aprobación de Jesús. El domingo siguiente, al comienzo de la celebración religiosa llamada Ágape, el anciano de la iglesia que dirigía leyó nuestros nombres, 7 en total, y dijo que habíamos sido eliminados de la iglesia. Declaró que no se nos expulsaba debido a una conducta indebida o inmoral, que teníamos un carácter sin tacha y una reputación envidiable, pero que habíamos sido declarados culpables de contrariar los reglamentos de la Iglesia Metodista. También declaró que con eso se había abierto una puerta y que todos los que fueran hallados culpables de quebrantar los reglamentos en forma similar serían tratados en la misma forma. En la iglesia había muchos miembros que esperaban la venida del Salvador, y esta amenaza se hizo con el propósito de amedrentarlos, a fin de que se sometieran a las creencias de la iglesia. En algunos casos, este procedimiento produjo los resultados deseados, y algunos vendieron el favor de Dios por un lugar en la iglesia. Muchos creían, pero no se atrevían a confesar su fe por temor a ser expulsados. Sin embargo, algunos se retiraron poco después y se unieron al grupo de los que esperaban la venida del Salvador. En un tiempo como este, consideramos de mucha ayuda las siguientes palabras del profeta. Vuestros hermanos, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre,
Dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para la alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías 66, versículo 5.